Buenas noches, primero que nada. Mi nombre es Santiago Laín. Vengo en representación de la Escuela Técnica Superior de Las Piedras, donde se realiza un espacio de ciencias donde se vinculan estudiantes de distintos ámbitos, tanto FPB, ciclo básico, bachillerato, donde el propósito principal es realizar proyectos. Es como quien dice un espacio distinto. En este espacio pude realizar distintos proyectos. Por ejemplo, el que traje hoy es un dron, el cual nos costó 2 años realizarlo. Me acuerdo que en este dron tuvimos muchos altos y bajos. De repente se nos rompía una pieza, de repente pasaba algo que lo tenías que volver a armar. Y también hicimos otro tipo de proyectos, como por ejemplo, me acuerdo que hicimos una casa domótica, que ustedes se preguntarán qué es una casa domótica, ¿no? Por supuesto. Sin más, una casa domótica sería una casa inteligente, la cual a través de un programa informático la controlamos a través de un celular mediante Bluetooth. También hicimos un brazo robótico con un sensor de color, el cual clasificaba objetos según su color y lo ponía en el lugar correcto. También hicimos alarmas, los cuales tenían distintos sensores, como por ejemplo una alarma de temperatura, la cual a cierta temperatura sonaba una alarma. Todo eso lo hicimos a través de una placa llamada Arduino. Sin más, este tipo de proyectos no los haríamos en una clase común, en ninguna asignatura, por lo que en este espacio aplicamos conocimientos de distintas asignaturas. Por ejemplo, de repente aplicamos mucha física, mucha matemática, geometría, que no sería una asignatura que tendría yo, pero la tuvimos que aplicar, aprender. En general, este espacio es un espacio distinto, un espacio donde llegamos y nos tenemos que plantear qué proyecto querés hacer. Nadie viene y te dice, tenés que hacer este proyecto. No. Nosotros nos ponemos en la mente que tenemos que realizar un proyecto y que salga lo que salga. Este año, al llegar a este espacio, ya uno de varios años que estoy en este espacio de ciencias, nos empezamos a preguntar qué era lo que podíamos hacer. Y por lo que un compañero de mi grupo, hablando, me comentó que le faltaban unos dedos, ya que cuando tenía 3 años, en la carpintería de su padre, tuvo un accidente y por lo cual desde los 3 años le faltan esos dedos. Entonces yo me puse a pensar, ¿no? Con los conocimientos que yo pude obtener de este espacio, ¿por qué no mejorar la calidad de vida de esa persona? Capaz que le podría hacer alguna prótesis o algo. Entonces me quedé con eso toda la semana. Y la próxima semana se lo planteé y le dije, mirá, capaz que podemos hacer una prótesis con los conocimientos que tenemos nosotros y te mejoraría la calidad de vida. Y ahora estamos haciendo ese proyecto, el cual trataremos de usar una impresora 3D para realizar el molde de la mano y aplicando electromecánica. Vamos a tratar de... Gracias. Y es algo muy satisfactorio para mí decir, yo vine un sábado que no tenía que hacer nada en mi casa, vine a un espacio al cual me invitaron a hacer proyectos y no hay nada más satisfactorio que terminar un proyecto y saber que puede funcionar, porque es algo, wow. De repente, en 2 años, tuvo millones de caídas. Gracias. En estos 2 años que estamos realizando este proyecto, que fue uno de los que pude traer, se podrán haber imaginado que tuvo millones de caídas, millones de problemas. Hasta hoy, antes de la presentación, tuvimos un problema. Los cuales me enseñó a mí a no abandonar un proyecto, porque de repente el proyecto, yo de repente decía, no va a funcionar. Y decir, che, Martín, que fue mi compañero que hizo el dron, vamos a hacer otro proyecto, le sacamos las piezas, hacemos otra cosa. Y él me enseñó a decir no, a tener es decir, lo tengo que lograr.
Y ese conocimiento lo puedo obtener a través de eso. Y sin irme más, yo dije que el dron había sido uno de mis profesores, porque ya con el dron puedo obtener conocimientos que en otra materia no podría haber tenido. Y viendo que hay muchos profesores acá, quiero invitarlos a que tengan ese espacio distinto en su clase, a que puedan motivarnos a hacer algo diferente. Gracias.